Si hablamos de misterios, por ejemplo, en la República Argentina. No. Si hablamos de esas dudas que tenemos los argentinos sobre, por ejemplo, algún tipo de fenómeno paranormal, o alguna criatura, o algún lugar inexplorado. Claro. En la República Argentina, por excelencia, ¿cuál decimos? El abuelito. Pero claro, el Nahuelito, el famoso Nahuelito. Han aparecido Abuelito C. fotos. Este es más bueno del que estamos hablando. Han aparecido algunas fotos. En algún momento se han estudiado si eran o no eran. La verdad que es obviamente parte ya de la cultura argentina, pensar, ¿existe o no existe el Nahuelito? Y vamos a hablar con Miguel Ángel Rossi, que es director del largometraje Bajo Superficie, el habitante oculto del lago Nahuel Huapi. Se está rodando en estos momentos, explorando debajo del agua en el lago Nahuel Huapi. La verdad que es un gustazo saludarte, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Juani. Hablábamos de esto, ¿no? Algo que ya está enclavado en la cultura argentina, ¿no? Las dudas, las preguntas, las leyendas, las historias. Contanos cómo sale un poco esa incertidumbre que te lleva a decir, bueno, hay que investigar y esto es para rodar un documental. Sí, mirá, si hablas de misterios, el lago Nahuel Huapi y en general Patagonia es una tierra de misterios. Y no solamente es conocido aquí en nuestra región, sino que internacionalmente, permanentemente uno está siendo consultado, no solamente en este caso por el tema de la película que estamos terminando, sino por todas las situaciones y eventos que se dan permanentemente, ¿no? La idea de hacer una investigación, no solamente sobre el mito, sino sobre el lago Nahuel Huapi y fundamentalmente sobre el mito del Nahuelito, nace hace unos cuantos años ya. La investigación me llevó varios años y después se fueron sumando otros profesionales y entre todos terminamos de conformar un equipo de trabajo. Fue una vez que tuve con mis hijos una situación personal en la playa, donde vimos una tortuga muy grande que estaba dando vuelta y la dimos vuelta y salió para el agua y era muy grande, y avisándole a los guardaparques, ellos me decían que no podía haber tortugas, y yo dije, mirá, no sé si puede haber o no puede haber, pero en este momento una por lo menos hay. Y yo digo, ¿no será una tortuga grande, un poco más grande que la que vimos nosotros, la que se ve siempre? Y empecé a investigar y realmente se abrió un mundo en todo lo que involucra al lago Nahuel Huapi, no solamente con la cuestión del misterio de este mito, sino de otras tantas cosas que suceden, que vienen ya de tradiciones de los pueblos originarios, de las comunidades que habitaban esta región. Es común aquí en la región, desde las tradiciones orales de los pueblos originarios, de la gente que habitaba a ambas márgenes del lago Nahuel Huapi, incluso en algunos lagos de Chile también, con otros avistamientos de otras figuras que se convirtieron en mito. Y yo decía que desde esa época no solamente el Nahuelito es un ser mitológico, sino también que hay otros misterios como el famoso Caleuche, el barco de los locos, como la famosa leyenda del cuero, y todo, digamos, converge en el lago Nahuel Huapi. Por eso es un lago maravilloso. Yo tengo la suerte de vivir en la costa del lago y permanentemente, desde siempre, me atrapó no solamente la belleza, sino ese magnetismo, ese misterio que tiene el lago, ¿no? Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos. Me gustaría saber un poco más qué formato, de qué manera vas a contar toda esta información que fuiste recuperando en todos estos últimos años. Sí, a ver, si bien el largometraje es un documental, el género es docuficción, es decir, se mezcla lo que son registros de testimonios con la recreación de avistamientos, la recreación de distintos hechos que no solamente ocurrieron en nuestra época, sino también reconstruimos hechos históricos
que han sido trascendentes en esta línea de tiempo de los distintos avistamientos que involucran al abuelito, ¿no? Así que la docuficción es el género que va a predominar y que predomina en todo el largometraje, ¿no? Ya que hablamos de esto, a ver, aquel que es por ahí aficionado a Netflix o a algunas plataformas en general, vemos que está hoy en día ganando mucho espacio la docuficción. Digamos, que empieza a haber series vinculadas con partes de ficción, pero basadas en documentales o un mix entre ambos. Algunas de ellas han sido súper exitosas. Películas que empiezan a producirse en todo el mundo de docuficción. Antes era como un género... Es mi impresión, igual vos seguramente me vas a corregir si me equivoco, pero antes era como un género para algunos, el que le gustaba, y ahora es como que empiezan a popularizarse, empieza a ser un género mucho más consumido, o es mi impresión nomás. No, es así. Es así. De hecho, te diría que un documental al estilo antiguo, que simplemente muestra testimonios o hay un solo punto de vista, un relator, prácticamente ha quedado, no digo en desuso porque hay algunos que son maravillosos, pero el público le resulta mucho más atractivo meterse en una historia, en algo que está narrado de otra forma, en una estructura narrativa que se acerca más a la ficción, que es lo que tiene más a mano permanentemente. Claro. Y de hecho no solamente eso pasa, por ahí es mucho más evidente en la cuestión audiovisual, pero yo por ejemplo que tengo una novela que se llama, una novela histórica, Más allá del sur, que es un libro sobre vida y obra de Francisco Pacasio Moreno, y está hecho como una novela de ficción, pero en realidad son todos los datos extraídos de la realidad, documentados, pero narrados e hilados en una historia de ficción que fue mucho más atrapante y que tuvo por suerte también una venta, bueno, por suerte ya estoy por encarar la tercera edición, pero digo, la atracción para el lector en ese caso y para el espectador, en el caso de los que miran películas en este género, son mucho más atractivos, ¿no? ¿Qué es lo que más te llamó la atención a lo largo del rodaje? Lo que más me llamó la atención y todavía me sigue movilizando mucho son la mayoría de los relatos, sobre todo de los pobladores, ya sea pobladores jóvenes o pobladores viejos, que han tenido avistamientos importantes, sobre todo importantes desde lo personal para ellos, cómo quedan movilizados, cómo quedan casi conmocionados, pero desde la cuestión del... es una emoción buena. La mayoría de la gente tiene como un brillo especial en los ojos cuando cuentan algunos hechos, y eso me ha llamado la atención porque uno puede decir, bueno, quizás se equivocó, quizás vio otra cosa, lo que fotografió a lo mejor parece es esto, pero algo evidentemente muy fuerte sucedió para que algunos hace meses y otros hace años, y puedo hablar de relatos de gente que ha sucedido hace 30, 40 años, y los tenemos también, que nos contó y que recién ahora, después de, por ejemplo, un hecho muy lindo fue que un joven de 17 años tuvo un avistamiento, tuvo un hecho muy importante en el verano pasado, y que, por otro lado, justo yo también estaba filmando eso mismo desde otro lugar, o sea que fue un evento compartido. Cuando este joven lo cuenta en la familia, su abuela había vivido algo exactamente similar hacía 30 años atrás y nunca se había animado a contarlo. Wow. Fue maravilloso, digamos, porque antes, por ahí ahora, bueno, sobre todo los más chicos hablan de cualquier tema y está todo bien, pero hace muchos años quizás era un poco más difícil plantear algunas cosas vividas por las personas, incluso en el ser familiar, ¿no? Contanos parte de esa anécdota que recién mencionabas, digamos, de esta persona que ve lo mismo que vos desde otro lugar, inclusive. Sí, porque el tema es así, en febrero, yo ya me perdí con esto de la pandemia, en febrero del 2020, claro, antes del cierre, el cierre fue en marzo,
estábamos en pleno rodaje también de la película. Yo estaba en ese momento, estaba un día en casa, siempre estoy al lado de la ventana ahí con alguna camarita lista. Y estaba viendo algo que no era normal, que venía como, digamos, del lado de Neuquén hacia Río Negro, ya que el lago divide las dos provincias. Y esto se acercaba de una isla que se llama la Isla de las Gallinas, iba como hacia un lugar muy emblemático que tenemos aquí en San Carlos de Bariloche, que es Playa Bonita, en el kilómetro 7 de nuestra avenida costanera. Y bueno, yo lo estaba filmando y hasta que en un momento eso yo no lo vi más, y a los 5 o 10 minutos me llegan 2 videos de un joven que a través de Instagram y sabiendo la producción en la que estamos metidos, me acerca estos 2 videos que habían sido filmados hacía minutos ahí en Playa Bonita, donde se ve algo como, si fuera él lo describía como un colectivo oscuro, grande, que iba por debajo del agua, movilizando todo el agua, y personal, por ejemplo, de la prefectura, que siempre está en los momentos de verano recorriendo todos los lugares donde hay playas, corriendo a la gente porque eso estaba como bordeando la bahía, sin hacer, digamos, nada extraño, simplemente deslizándose y llevándose mucha agua, abriendo mucha agua. Y bueno, ese relato que tuvimos la suerte de tener esos 2 videos y luego lo recreamos con él mismo, con ese joven y la gente que estaba ahí, a los pocos días lo recreamos. Ese fue el hecho que él llegó a la casa. Por supuesto que ya le había contado a los papás, a toda la familia, pero cuando lo cuenta en el seno familiar, la abuela se empieza a emocionar porque a ella, digamos, le había pasado lo mismo hacía 30 años atrás y nunca lo había contado a la familia, y en ese momento lo contó y bueno, compartieron la misma abuelos y nietos, digamos, una vivencia similar, digamos, una cosa muy, muy linda y, digamos, como una de las tantas cosas que involucra esto que yo digo que es lo más barilochense que tenemos, que es el abuelito, ¿no? Digamos, algo que nos atraviesa como sociedad permanentemente. Miguel, ¿cuándo se va a estrenar? ¿Tenés una fecha aproximada de estreno? Mira, a ver, la fecha ideal que tenemos pensado es a fin de año. Queríamos terminar en abril del año pasado, tuvimos 1 año y pico parados, retomamos la filmación en diciembre, en este mes íbamos a terminar, tuvimos que desacelerar un poco todo el movimiento, creo que vamos a poder terminar en junio o mitad de junio. Retocamos algunas secuencias que estarán en la parte 2, o en la serie, porque después de esto viene una serie sobre esta temática. Mirá vos. Y sí, la idea es, bueno, en el contexto que vivimos, vamos a cerrar la película, vamos a estrenar, porque hay algunas cuestiones que teníamos que hacer también junto con nuestro país vecino Chile, y están cerradas las fronteras, bueno, digamos, una incertidumbre que no se integra a la labor que necesitamos en producción para esta película, ¿no? La última, Miguel, y la pregunta del millón. Para Miguel Ángel Rossi, ¿existe el Nahuelito? Bueno, Nahuelito por supuesto existe, existe como mito y existe un habitante oculto en el lago Nahuel Huapi, que en realidad son 2, que la película está en busca de ese habitante, y no voy a contar el final de la película, pero no se la pierdan porque allí vamos a oficializar algunas cosas que nunca de la que nunca se han hablado, de la que nunca se han visto, y me parece que puede ser no solamente un hecho, si se quiere, simpático como historia, sino que al contrario es un producto bisagra, no solamente en la región, sino en el país, porque es la primera investigación de este tipo que se hace sobre esta temática acá, ¿no? Miguel, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes, por favor.